La fuerza y el tamaño de los animales gigantescos nos fascinan, pero la magnitud de sus necesidades hace que su supervivencia en este planeta sea cada día más problemática. Mucho antes que ellos, también otras especies alcanzaron en la prehistoria tamaños asombrosos. Tras la extinción de los dinosaurios, tiburones, serpientes, perezosos y rinocerontes gigantescos dominaron la Tierra antes de desaparecer. ¿Cómo crecieron tanto? ¿Se enfrentaron a cambios cruciales similares a los que experimentamos hoy? ¿Podríamos aprender algo de su extinción? Misterios de los gigantes extintos, Titanoboa y Paraceraterio. Un equipo de paleontólogos lidera esta investigación. Quieren comprender cómo pudieron surgir esos gigantes y desentrañar los misterios que los rodean. Para ello viajarán a los lugares donde fueron descubiertos, analizarán sus restos con la tecnología más reciente y reconstruirán los entornos en los que vivían. Observarán a sus parientes actuales más cercanos, pero aún más importante, serán proyectados hasta el pasado y en su propia imaginación para encontrarse cara a cara con los gigantes perdidos. Viajar a un tiempo en el que no éramos la raza dominante que somos hoy podría ser un poco aterrador. Espero ver una Titanoboa, porque hoy no existe nada como ellas. Los rinocerontes gigantes medían más de 5 metros hasta la cruz. Su cuello medía más de 2 metros y su cabeza más de 1. Medían más de 8 metros de altura, como un edificio de 3 plantas. Retrocedamos 60 millones de años. Han pasado 6 millones de años desde que una cadena de reveses, incluida la caída de un asteroide gigante, provocó la desaparición de los dinosaurios y de más de la mitad de las especies animales y vegetales en la Tierra. Surgieron nuevas especies. La biodiversidad se renovó y la vida volvió a abundar en la Tierra. Gracias a un clima cálido y húmedo, una exuberante selva ha crecido en una vasta región cerca del Ecuador, en la actual Colombia. El bosque es cruzado por ríos repletos de peces, tortugas y cocodrilos. Alex Hastings es un experto en reptiles antiguos. Para él, visitar este mundo perdido es un sueño hecho realidad. Alex sigue el rastro de la serpiente más grande que ha existido, la Titanoboa, un animal sobre el que tiene muchas preguntas. ¿Cuánto mide exactamente el monstruo? ¿Y cuáles son sus presas? Esto es increíble. Es una muda gigantesca de una serpiente, de una... Solo puede ser de una Titanoboa. Fijaos, viendo su tamaño, yo diría que podría medir unos 40 pies, 12 metros. Dado su tamaño, es más que probable que sea de una hembra. Parece que las aves la han picoteado un poco por aquí, pero aún así, es increíble. Y parece muy reciente, así que tiene que estar cerca de aquí. Hace mucho calor. Más que en los demás trabajos de campo que he realizado, pero me alegro mucho de estar aquí. Madre mía, no me lo puedo creer. Es increíble. Para comprender cómo pudo una serpiente alcanzar un tamaño tan inmenso, Alex visita a su amigo y mentor Jonathan Block.
Jonathan dirigió el equipo internacional que descubrió la titanoboa y lleva varios años analizando los fósiles descubiertos. Este es un espécimen asombroso. Vale. Todos estos cajones contienen los restos de un solo espécimen de titanoboa, que aún no hemos publicado y encontramos en la mina de carbón del Cerrejón. Desde 2009 se han descubierto restos de múltiples especímenes de titanoboa en la mina de carbón del Cerrejón, Colombia. La extracción de carbón, que alcanza una profundidad de 180 metros, es una oportunidad única para que los paleontólogos accedan a un mundo de hace 60 millones de años. Allí encontraron vértebras, mandíbulas y fragmentos de cráneo. Cuando vieron los huesos por primera vez, pensaron que se trataba de un cocodrilo. Cuando los extendieron, vieron inmediatamente que era una serpiente. Fue un momento muy emocionante, porque ¿cómo demonios puedes confundir un cocodrilo con una serpiente? Y la respuesta es que es bastante fácil si la serpiente es mucho más grande de lo que imaginas que puede ser una serpiente. Fuimos rápidamente a las colecciones de serpientes modernas y vimos el mayor espécimen de anaconda, que medía 5 metros. Y buscamos el hueso más grande, que era este. Esa comparación fue lo más emocionante en un primer momento, porque si este era de una anaconda de 5 metros, ¿qué tamaño tenía esta? Los paleontólogos calcularon que la titanoboa alcanzó una longitud de entre 12 y 13 metros y pesaba más de 1 tonelada. Tras la extinción de los dinosaurios, se convirtió en el mayor depredador de la Tierra y siguió siéndolo durante 10 millones de años. ¿Cuánto os habéis acercado a responder por qué llegó a ser tan grande? Estamos realizando una investigación histológica para analizar la estructura interna de los huesos de titanoboa. Lo que hacemos es cortarlos creando secciones muy finas que nos permiten estudiar el crecimiento de esos huesos. Y eso nos permitirá saber cuánto tiempo vivía la titanoboa y la rapidez con la que crecía. Sí. Jonathan ha descubierto que la titanoboa vivía más que las serpientes actuales y crecía relativamente rápido, y por eso era gigantesca. Pero para alcanzar semejante masa corporal, un reptil necesitaba unas condiciones climáticas especiales. Creemos que una de las razones por las que la titanoboa llegaba a ser tan grande es porque entonces hacía mucho más calor. No había hielo en los polos del planeta. Las temperaturas eran 4 o 5 grados más altas que las actuales. Por eso creemos que, en parte, la temperatura permitía que los reptiles llegasen a ser mucho más grandes. Aquí tenemos una titanoboa. Está bajando hacia el agua, algo que no me sorprende. Es preciosa. Veamos. Es genial. Gracias a la cámara que lleva en el dorso, estamos viendo a un cocodrilo atrapando a una tortuga. Esto es genial. Y ahora está atacando al cocodrilo. Es muy sorprendente. Parece un poco grande para ella, pero está envolviendo todo su cuerpo a su alrededor. Una estrategia muy buena para dominar a su presa. Los diversos fósiles encontrados en la mina permitieron reconstruir el entorno de la titanoboa. El carbón que se extrae hoy procede de la descomposición de la densa selva en la que vivía la serpiente. La titanoboa no era el único gigante de su tiempo. La rodeaba una biomasa excepcional, como peces de 2,5 metros, tortugas de 3 metros y cocodrilos de más de 8 metros. ¿Podían ser estos gigantescos cocodrilos rivales de la titanoboa o incluso sus depredadores? Alex y Jonathan estudiarán minuciosamente los restos del cocodrilo para descubrirlo. Algunos de los fósiles más asombrosos que encontramos en la mina del Cerrejón son de este grupo, los cocodrilos dirosáuridos. ¿Qué nos puedes decir de ellos? Este tiene un hocico largo y estrecho en el que debió de tener dientes puntiagudos, largos y afilados, una especialización para alimentarse de peces. ¿Vale? Mientras que este de aquí tiene el hocico muy corto y romo.
En un cráneo de cocodrilo, los ojos están aquí, pero estos agujeros que hay detrás son más o menos puntos en los que los músculos pueden unirse para cerrar la mandíbula. La mordedura del alligator es una de las más fuertes del reino animal actual. Estos agujeros en la parte posterior de la cabeza son estos enormes que vemos aquí. Eso significa mucha más superficie para que los músculos se unan. Y eso significa que este cocodrilo debió de tener una mordedura mucho más potente que los caimanes modernos, lo que significa que es mucho más fuerte que cualquiera de las actuales. Y la ventaja que proporciona es que permite buscar comida dura, como los caparazones de tortugas. El cocodrilo probablemente buscaba tortugas, en lugar de enfrentarse a depredadores peligrosos como la titanoboa. Vaya, Menudo tamaño. qué bien se ve así. Sí, Puedes imaginarla mucho mejor que viendo los fragmentos sueltos. sí, Así estaba cuando la encontramos. en el suelo. Aquí hay algunos fragmentos. ¿Dónde iría esta? Por aquí. Por aquí. Quizás aquí. Y estas Son neurales. neurales, ¿sí? Por ahí. Así que estarían Sí, ahí abajo, por el medio. en la zona espinal. Así que van por aquí. Este es genial, ¿verdad? ¿Qué nos indica eso? Alex, puedes ver la marca aquí, Desde luego. Está claro que coincide. pero podemos ver varias de esas marcas por todo el caparazón. Pero en estas dentelladas se aprecia que en realidad no se diferencia mucho de... Aquí hay un diente de Dirosaurus, de hocico corto, que solemos llamar muerde tortugas, Muerde tortugas, sí, y no me extraña. porque coinciden bastante bien. Al pensar eso podríamos decir, es una prueba de que a esta tortuga la mató un depredador. Los animales muy grandes tienden a necesitar muchos recursos, mucha comida para seguir vivos. ¿Pudo influir la disponibilidad de alimentos en la extinción de la titanoboa? Me cuesta imaginar que el problema fuese la disponibilidad de alimentos como factor limitante. Dado que probablemente se alimentaba de todo tipo de cosas, pudo cambiar de un tipo de animal a otro para alimentarse. Y es de suponer que el agua en la que vivía siempre estaría repleta de peces, y las orillas también estarían llenas de animales. Puede ejercer suficiente presión, aproximadamente 100 veces más que una anaconda. Sería como tener el peso del puente de Brooklyn sobre ti. Parece que el cocodrilo consiguió escapar. Me alegro por él. Pero a la tortuga que perseguía no la he visto emerger, así que quizá la serpiente decidió comer tortuga hoy. Me alegro de que entonces no hubiese seres humanos. No nos habría ido demasiado bien con tanto calor. Se nota mucho la presión. Y además, hubiésemos tenido que vivir junto a estos reptiles gigantes. Estos grandes cocodrilos y serpientes aún más grandes. No nos habría ido demasiado bien en esta era. Aquí, la titanoboa era el superpredador de su tiempo. Ni los cocodrilos ni las tortugas serían una gran preocupación para ella. Entonces, ¿por qué una especie tan exitosa, que era el superpredador, se extinguió? ¿Por qué hoy no existen serpientes gigantescas como esta? Sudamérica alberga la mayor de las serpientes que viven hoy en el planeta, la anaconda verde. Las serpientes no tienen la capacidad de regular el calor de su cuerpo internamente. Dependen por completo de las temperaturas externas para calentar su cuerpo y hacer que funcione correctamente. También necesitan agua para evitar que se sobrecaliente. Por eso necesitan calor y humedad constantes, algo que le ofrece el denso pantano de Venezuela. Como todas las serpientes, la anaconda no deja de crecer durante sus 10 o 15 años de existencia.
A pesar de que es 8 veces más ligera que la titanoboa, en cuanto a su masa corporal, es el mejor modelo de estudio que tenemos hoy, ya que su comportamiento comparte muchos rasgos con la antigua serpiente gigante. El biólogo Jesús Rivas es una eminencia en el estudio de las anacondas. Se atreve a cruzar el pantano descalzo para hacer salir a las mayores anacondas de la zona, que son hembras. Las hembras son capaces de matar y devorar presas más grandes que ellas, como los carpinchos, unos roedores gigantes, aves e incluso tortugas acuáticas. Puede tardar varias semanas en digerirlas. Sus potentes jugos gástricos, como el ácido clorhídrico, descomponen las presas poco a poco. En el caso de la titanoboa, el proceso de digestión podía durar más de un mes. Coño, está ciega. Son muy fuertes. Cuando una serpiente mata a una presa, aplica muchísima fuerza. Y toda es anaeróbica. Usan toda la glucosa en sus tejidos y la queman mediante glucólisis, produciendo mucha energía. Pero la consecuencia es que la serpiente se cansa mucho y permanece mucho tiempo cansada. Intentará protegerse la cabeza con esta parte del cuerpo. Eso nos complica las cosas porque puede anudarme con la parte superior de su cuerpo. Las mandíbulas derecha e izquierda están separadas. Eso permite a esta serpiente abrir la boca mucho más que si no lo estuvieran. Justo aquí no están unidas por ningún hueso. Esta parte, ¿ven? Esta mandíbula y esta otra son independientes, y el animal puede extender la boca para tragar una gran presa. Las anacondas pertenecen a la misma familia que las boas. No producen ningún veneno letal y probablemente las titanoboas tampoco lo producían. La capacidad de hacerlo apareció más tarde, en los ancestros de las cobras y las víboras actuales. ¿Cómo consiguen las anacondas matar a sus presas? ¿Tienen algún punto débil significativo que pueda aportar algún indicio sobre el misterio de la desaparición de la titanoboa? Alex y Jonathan recurren al especialista del zoológico de Jacksonville para obtener más información sobre los puntos fuertes y débiles de las serpientes gigantes. Esta es nuestra anaconda verde. Es preciosa. Pesa 70 kilos y mide casi 5 metros. Vaya. Como podéis ver, está justo en la orilla del agua. En la naturaleza estaría esperando a que una presa se acercase a la orilla a beber para atacarla por sorpresa. ¿Con qué rapidez suelen atacar? Son muy rápidas. Quiere que pienses que es solo un tronco en el agua y... Hasta que es demasiado tarde. Sí, demasiado tarde, tienes toda la razón. Las anacondas tienen los ojos casi en la parte superior de la cabeza en lugar de a los lados. Miran constantemente hacia arriba. Lo que hace es cortar el flujo de sangre al corazón y luego meterlo en el agua para que se ahogue. Además de la constricción, aplica dos fuerzas distintas. Y suele salirles bien. Cuando logran atrapar un animal, suelen acabar con su presa. Sabemos que han comido jaguares y tapires, que son presas... Los tapires son enormes. Muy grandes y fuertes. Un tapir de más de 180 kilos sería una gran comida. Las hembras grandes pueden comer solo 2 o 3 veces al año, ya que tardan meses en digerir un gran caimán o un carpincho. Esta anaconda está muy sana, pero en estado salvaje podría estar expuesta a dificultades de todo tipo. Estos animales suelen estar en aguas turbias, que no es precisamente un entorno limpio. Es evidente que pueden sufrir infecciones, tener parásitos internos y externos, garrapatas, diferentes tipos de protozoos
A medida que envejecen, a su sistema inmunológico le cuesta funcionar bien. Pueden morir debido a una simple infección como nosotros. Después de todo lo que hemos aprendido sobre la titanoboa, un depredador enorme, feroz y fortísimo, ¿qué pudo causar su extinción? Podría estar relacionada con cambios drásticos en el clima global, pero también podría ser algo totalmente diferente, lo que no hemos pensado, algo relacionado con enfermedades o pérdida de hábitat, o se especializó tanto en algún tipo de presa que acabó por desaparecer. O también que muchos factores se fuesen acumulando más y más hasta causar la desaparición de la especie. La desaparición de especies no es algo infrecuente. Todas las especies terminan por extinguirse, como probablemente le ocurrió a la titanoboa. El factor más complejo es que no tenemos ni idea de cuándo apareció la titanoboa ni de cuándo desapareció. En última instancia, lo que debemos hacer con todas las preguntas relevantes de la paleontología de vertebrados es encontrar más fósiles para abordar esa pregunta. La existencia de una serpiente tan grande como la titanoboa estaba íntimamente relacionada con un clima cálido, una selva densa y ríos repletos de vida. Que esos ríos se secasen o su curso cambiase o la zona boscosa disminuyese pudo ser letal para un gigantesco animal. 25 millones de años después, en Asia, otra selva exuberante hizo posible la aparición del Paraceraterio, el mayor mamífero de todos los tiempos. Para comprender por qué un mamífero llegó a ser tan grande, debemos viajar hasta Moscú, al Museo Orlov de Paleontología, uno de los mayores del mundo en ese campo. El paleontólogo francés Pierre-Olivier Antoine estudia este animal desde hace casi 20 años. Además de su increíble colección de dinosaurios, el Museo Orlov alberga una pieza excepcional que Pierre sueña con ver desde hace mucho tiempo. Una pieza que solo poseen 2 museos en el mundo. Un esqueleto completo de un Paraceraterio. Se necesitaron varios años de trabajo para desenterrar los restos encontrados en Kazajistán, extraerlos de la roca y reconstruirlos en el museo para formar el esqueleto que vemos hoy. ¿Cómo conseguía un rinoceronte tan gigantesco defenderse de los depredadores de su tiempo? Aquellos rinocerontes no tenían los cuernos que sí tienen los rinocerontes actuales. Pero gracias a su tamaño, a su presencia física, no necesitaban cuernos para defenderse. Este esqueleto completo también muestra un cuello muy largo y extremidades delgadas. Eso indica que, a pesar de su parentesco cercano con los rinocerontes actuales, los rinocerontes gigantes estaban mucho más cerca de las jirafas con respecto a su preferencia ambiental. El espécimen del museo es de un animal de tamaño medio, mucho más pequeño que los mayores paraceraterios de aquel tiempo. ¿Cómo pudo crecer tanto esta especie? Esos animales probablemente alcanzaron su tamaño gigantesco a través de muchas generaciones. El macho más grande procreaba con una hembra grande, y normalmente su progenie era de media más grande que el resto de la población, lo cual hacía que esa progenie tuviera más probabilidades de procrear, y así sucesivamente. Cuando eso sucede durante millones de años, es inevitable que el tamaño de una especie aumente, lo cual explica su gigantismo. Esta nueva especie tenía otra particularidad que el esqueleto permite ver. Creemos que a lo largo de su vida seguían creciendo durante mucho más tiempo e incluso de una forma más continua que los animales más pequeños. En esta canilla de aquí vemos la línea a lo largo de la cual crecen los huesos. Aquí es donde se forman los cartílagos. Mientras haya cartílago, los huesos crecen. Y cuando ya no queda cartílago, los huesos dejan de crecer. Es la edad adulta. Este es un adulto y sigue mostrando rastros de cartílago. Así que seguiría creciendo durante la edad adulta. Lo mismo les ocurre a los elefantes actuales. No es casual que los elefantes sean los mayores mamíferos terrestres actuales.
A diferencia de la mayoría de los mamíferos, el paraceraterio carecía del mecanismo biológico que detiene el crecimiento cuando el animal alcanza la edad adulta. Pierre Olivier compara el esqueleto del museo con los huesos fosilizados que encontró durante las misiones en las que participó en la provincia pakistaní de Baluchistán, que dio a esta especie otro nombre, Baluchiterio. Fuimos los primeros y únicos investigadores que pudimos viajar hasta esa región desde 1910. Fue una suerte increíble poder estar allí y tener acceso a tantos restos de paraceraterios. Al principio se contaban por docenas y se convirtieron en cientos a lo largo de los años. Era como excavar en un gigantesco cofre del tesoro. Los valiosos restos quedaron en manos de la tribu local que recibió a los paleontólogos. Pero la tribu se involucró en un conflicto armado y la aldea que custodiaba los fósiles fue bombardeada durante esa guerra. Fue una tragedia. En primer lugar, porque muchos de nuestros amigos murieron combatiendo. Y en segundo lugar, porque cuando esos huesos se hicieron pedazos, fue como si algunos de mis sueños también lo hiciesen. Junto a los restos del paraceraterio, los científicos descubrieron un tronco de árbol fosilizado de 9 metros de altura y fósiles de 10 especies distintas de primates arborícolas. Esos restos confirmaron que la región estaba cubierta por una densa selva en la era de los paraceraterios, lo cual significa que era un entorno totalmente distinto al desierto que es hoy. Hace 30 millones de años, en el sur del actual Pakistán, todo el terreno está cubierto por un exuberante dosel selvático. Pierre Olivier busca paraceraterios. Su número ha aumentado y habitan un enorme territorio delimitado por Turquía al oeste, Kazajistán al norte y China al este. Cuando Pierre Olivier llega a un claro, descubre ramas aplastadas en el suelo. Fueron pisoteadas recientemente. Más arriba ve que algunas de las ramas están rotas, como si un animal se hubiera abierto paso entre los árboles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dada su anchura, no hay demasiadas opciones. Está claro que es un rinoceronte gigante, un paraceraterio. Vamos a comprobarlo. Aquí están. Tenemos una huella, 2 huellas, 3 huellas. Aquí hay otra. Aquí vemos 3 dedos, lo cual confirma que es un rinoceronte. En cuanto a su tamaño, es tan largo como un machete, así que es un rinoceronte gigante, un paraceraterio. No hay duda. Es la huella de un adulto, pata izquierda, pata derecha. Esta es la mitad de grande. Pertenece a una cría. Ambos fueron por ahí, salieron del bosque. Vamos. Son impresionantes. Son incluso más grandes de lo que pensaba. Pesan 15 o 16 toneladas. Son realmente grandes. Obviamente, allá donde van los adultos, la cría los sigue. Parece tranquila. Pesa 2 o 3 toneladas, tanto como un rinoceronte africano actual. Guardemos silencio. Quiero probar una cosa.
Menos mal que no han sido demasiado duros. Podrían haberme aplastado. Y con unas patas de 5 toneladas no me habría librado. Pero lo entiendo. Solo tienen una cría. Una por camada. Y necesitan muchos años para criarla. Quizá 15 años. Es natural que la cuiden como la niña de sus ojos. Yo hubiera hecho lo mismo. La madre sigue amamantando a su cría a pesar de que ya es muy grande. Eso significa que las destetaba muy tarde. Su madre y su padre están comiendo hojas de las ramas de un árbol. Escogen las partes más nutritivas. Un animal tan excepcionalmente grande necesita 800 kilos para alimentarse. Quizá incluso 1 tonelada de hojas al día. Se nota que son meticulosos y escogen las hojas y frutas que comen. Probablemente la hembra destetará pronto a su cría. Le ha tirado unas hojas para que coma. En algún momento se lo impedirá. No me gustaría pisar esto. Es digno del animal que lo produjo. Parece que todavía contiene fibras, semillas. Bueno, básicamente contiene toda su dieta. Es increíble, casi no se ha descompuesto nada de lo que come. Su rendimiento era pésimo. No era nada eficiente. Prácticamente tenían que comer todo el tiempo. Literalmente todo el tiempo. Dado su tamaño y sus necesidades, probablemente agotaban los bosques muy deprisa. Esto nos dirá qué comían exactamente. El aparato digestivo del paraceraterio era bastante ineficiente. Durante la edad adulta tenía que comer hasta 900 kilos al día para satisfacer sus necesidades nutricionales. Es la primera vez que veo un montón de estiércol que mide medio metro cúbico. ¿Qué otras limitaciones biológicas afrontaban los paraceraterios para que sus colosales cuerpos funcionasen adecuadamente? ¿Cuáles eran sus puntos débiles? ¿Tenían depredadores? En busca de respuestas, Pierre Olivier viaja hasta una reserva sudafricana junto a la bióloga Audrey Delsing para observar a los equivalentes actuales más cercanos al paraceraterio: rinocerontes, elefantes e incluso jirafas. Desde un punto de vista paleontológico, nos interesa mucho estudiar a las jirafas y cómo se alimentan, porque los rinocerontes gigantes que estamos estudiando son como rinocerontes, pero con el cuello alargado como el de las jirafas. Tienen los hábitos alimentarios del rinoceronte, pero probablemente con una estrategia cercana a la de la jirafa. Resulta fascinante ver comer a las jirafas porque obviamente son animales increíblemente grandes y altos y su cuello les permite alcanzar una altura mucho mayor. Pero no solo eso, cuando han alcanzado las ramas superiores, también tienen una lengua asombrosa. Mide unos 30 centímetros y les permite maniobrar y arrancar hojas muy finas de especies como las acacias. Aunque exteriormente parecía una jirafa, el paraceraterio era un rinoceronte, así que su lengua era más corta y menos flexible que la de la jirafa. Otra diferencia es que no era un rumiante.
Su estómago apenas asimilaba el 40% de todo el alimento que comía. Eso significa que necesitaba comer casi todo el tiempo, tal como hacen los elefantes actuales. Y ya que hablamos de ellos, ¿cómo consiguen hacerlo los elefantes? Durante la estación seca, ¿dónde consiguen la comida que necesitan? Se lanza polvo para ahuyentar a los parásitos. Audrey, ¿qué crees que hará ahora? ¿Se marchará siguiendo el sendero? Sí, se está alimentando. Tenemos que seguirlo. ¿Seguirá alimentándose las próximas horas? Sí, lo que está pasando es que pronto será mediodía, así que está empezando a calentarse. Por eso se mueve lentamente. Normalmente a esta hora, cuando hace mucho calor, buscan un sitio a la sombra y se detienen y se estean un rato. Vale. Los elefantes y los rinocerontes reducen su gasto de energía durante el día y aprovechan ese tiempo de inactividad para dormir o sestear. Sin embargo, comen mucho más durante la noche, sobre todo los rinocerontes, que prefieren las temperaturas frescas. Esa actividad nocturna probablemente explica ciertas características de los rinocerontes que Pierre Olivier puede por fin estudiar. Aunque un rinoceronte actual pesa 8 veces menos que un paraceraterio, no tiene depredadores en la sabana africana. Los leones, que son mucho más pequeños, no están a su altura. Los rinocerontes blancos no ven demasiado bien. Pueden ver hasta unos 30 o 35 metros. Su vista no es muy buena, pero su oído y su olfato son realmente magníficos. ¿Ahora están pastando? Sí, están pastando. Es lo que suelen hacer durante la mañana y la tarde. Cuando hace más calor, se dirigen a un pequeño estanque. En él pueden darse un baño de barro y sestear un poco. El paraceraterio compartía una característica con los rinocerontes y los elefantes. Necesitaba mucha agua, no solo para beber, sino también para refrescarse y evitar que su cuerpo se sobrecalentara. Los elefantes tienen la piel gruesa, de unos 2 centímetros de ancho, y no sudan, así que deben bañarse regularmente para refrescarse. Probablemente el paraceraterio tenía el mismo problema. Debían acercarse lo más posible al agua para calmar su sed, debido a la altura de sus patas delanteras. Eso confirma que eran unos animales bastante invulnerables. Incluso el mayor depredador de su tiempo, el cocodrilo, no era rival para ellos. Eso significa que para comprender por qué se extinguieron necesitaremos otras explicaciones. Sigo haciéndome la misma pregunta. Tengo una hipótesis e incluso sé dónde ir en busca de respuestas.
Para comprender por qué el Paraceraterio desapareció misteriosamente de la superficie de la Tierra, Pierre Olivier viaja hasta Georgia, en el Cáucaso. Aquí se encontraron los restos de los últimos Paraceraterios de Asia Occidental. Junto a su colega Laurent Maguibot y la paleontóloga Maya Buksinidze y su equipo, Pierre Olivier buscará por estas colinas pistas que puedan explicar su extinción. En este laberinto de colinas y valles ya se han encontrado algunos restos en estratos datados hace 25 millones de años. Fue una era de grandes cambios geológicos y climáticos en el planeta. No buscaremos por toda la ladera de la montaña porque por allí hay mucha hierba. Nos concentraremos en zonas un poco más irregulares y arenosas, porque la arena indica la presencia de ríos en el pasado. Así que habrá una concentración mayor de fósiles, o eso esperamos. ¿Cómo era este entorno cuando los Paraceraterios rondaban por aquí? Pierre Olivier cree que una modificación del medio ambiente pudo ser la causa de la extinción de estos gigantescos animales. Creo que hemos encontrado algo interesante. Es un hueso o fragmentos de un hueso. Esos fragmentos cayeron por el arroyo durante las últimas lluvias, así que debemos imaginar su trayectoria. Seguimos el arroyo ladera arriba en busca de otros huesos hasta llegar a su origen. Aquí estaba el riachuelo. Es lo que llamamos una cárcava. Y hay más huesos por aquí. Mirad. Es genial. Es grande. Aún no sé exactamente qué hueso es, pero sé de qué animal es. No hay duda de que era un paraceraterio. Nos ha esperado aquí 26 millones de años. Aquí este es muy, muy grande. Y todavía no sé qué es. Quizá un fragmento de vértebra o algún otro hueso. No lo sé exactamente. Lo limpiaré un poco más para averiguarlo. Esos animales son realmente fascinantes, porque eran aproximadamente del tamaño de los dinosaurios, pero eran mamíferos. Son los mayores mamíferos terrestres que han existido. Además eran muy vulnerables. Se extinguieron sin dejar descendencia. Aunque los rinocerontes actuales son sus primos, ambas especies casi no tienen nada que ver entre sí. Cuando se buscan animales gigantescos, encontrar los restos de uno suele indicar que habrá otros enterrados cerca. Los gigantes se reproducen lentamente y deben ser numerosos para mantener una diversidad genética elevada, algo esencial para su supervivencia. Maya necesita la opinión de Pierre Olivier sobre un diente de paraceraterio que le intriga. Fue encontrado en esta zona que es excavada desde hace 50 años. Pierre, quería enseñarte esto. Este diente fue encontrado aquí. Obviamente es un diente inferior de un rinoceronte gigante. ¿Podrías decirme algo más sobre estas líneas en su base? Son muy interesantes porque indican un esmalte con hipoplasia. Esto demuestra que este animal sufrió un estrés fisiológico severo. Este diente de un paraceraterio joven revela una carencia en la producción de esmalte, un indicio típico de desnutrición. Este animal en algún momento dejó de crecer debido a la falta de alimentos o a la falta de agua. Lo más interesante es que vemos exactamente el mismo fenómeno en Pakistán en el mismo momento. Ver la misma cosa en el mismo animal al mismo tiempo a 3.000 kilómetros de distancia significa que pudo ocurrir algo relevante. Aquel animal o su madre no disponían de comida suficiente para satisfacer sus necesidades. ¿Qué pudo ocurrir en este gran territorio que habitaba el paraceraterio y se extendía desde Turquía hasta Pakistán? Pierre Olivier recurre a su colega Laurent, que está excavando en las mismas capas en busca de pequeños mamíferos.
¿Has encontrado algo, Logan? Mira, ven a ver esto. ¿Es un incisivo? El incisivo de un roedor, sí. Genial. ¿Qué nos dice la presencia de pequeños roedores? En realidad es muy simple. En lugares como las sabanas hay muy poca diversidad. La mayoría de las especies son animales que pueden desplazarse dando saltos. Por el contrario, en las selvas o los bosques hay una gran abundancia y diversidad de especies, muchas de las cuales viven en los árboles. Aquí las primeras pistas indican que este entorno era una estepa o una sabana. Eso confirmaría tu hipótesis sobre la extinción de los gigantescos mamíferos que estudias. Desde luego. Si esto era una estepa o una sabana, entonces había mucha menos comida para estos animales, que necesitaban comer 800 o quizá 900 kilos de hojas al día. Y solo comían hojas, no hierba. No podían pastar porque sus cuellos no eran lo bastante largos para alcanzar el suelo. Y obviamente, si los árboles escaseaban, los paraceraterios también escasearían. Antes de que el clima cambiara, el paraceraterio poblaba un territorio inmenso que abarcaba desde Rumanía en Europa hasta China en Asia Oriental. Sus restos fosilizados se han encontrado en muchas excavaciones entre ambos países. Hace 26 millones de años, el clima se volvió más frío y seco. Aparecieron nuevas cadenas montañosas y los paraceraterios quedaron atrapados. Al comerse bosques enteros para satisfacer su insaciable apetito, contribuyeron a secar el terreno, cavando así su propia tumba. Asia fue perdiendo gradualmente las selvas que los alimentaban. Eran animales verdaderamente gigantescos con necesidades enormes. Su gigantismo los hacía extremadamente vulnerables al agotamiento de los recursos, porque evidentemente no podían evitar que los árboles escasearan o desaparecieran. A medida que evolucionaban, tuvieron que adaptarse a entornos cada vez más abiertos como las sabanas o las estepas, lugares con menos árboles, menos vegetación, aunque su apetito seguía siendo igual de voraz. Lo más probable es que siguiesen avanzando, siguiendo el bosque hacia Asia, hasta que ya no quedaban bosques en ningún lugar. Cuando todos los bosques desaparecieron, cuando incluso las últimas islas de vegetación desaparecieron, los últimos paraceraterios desaparecieron con ellas. Creo que el mayor inconveniente de ser realmente grande es que necesitas muchos recursos. Necesitarás mucha comida, quizá mucho territorio, ese tipo de cosas. Por eso, creo que en muchas ocasiones, durante el pasado, quizá la cima de la cadena trófica no era la posición más segura para permanecer en ella un periodo de tiempo muy largo. En mi opinión, una de las lecciones a aprender es que no importa lo grande o poderoso que seas. Si las condiciones cambian y no puedes adaptarte, te extinguirás. Y eso planteaba un misterio. ¿Qué era? ¿Qué factores influyeron? ¿Fue un solo factor o una tormenta perfecta?
Estar frente a frente con esos animales gigantescos ha sido una experiencia realmente impresionante. Verlos aquí con nosotros ha sido increíble, como un sueño hecho realidad. Trabajamos diariamente con animales, o más bien con restos de animales. Los medimos, los describimos, los examinamos, pero solo son restos parciales. Pero aquí hemos tenido la oportunidad de estar con ellos, cara a cara, algo realmente extraordinario. En cierto modo, para eso trabajamos, para dar vida a los huesos. Los coprolitos o cualquier tipo de fósil que nos permita hacernos una idea más clara de cómo era la vida prehistórica. It's up to us to be here.